Mi nombre es David, y esa travesía iba a ser mi escape de la rutina agobiante. Desde el momento en que subí al majestuoso crucero, quedé maravillado por su opulencia. Los salones relucían con luces tenues, la música flotaba en el aire y el vaivén del barco era reconfortante. La brisa marina acariciaba mi rostro mientras observaba cómo el sol se sumergía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Las expectativas de una semana de relajación y placer me llenaban de alegría. Los pasajeros, emocionados, disfrutaban de las actividades a bordo. La primera cena fue un festín exquisito. Sabores exóticos se mezclaban con risas y conversaciones animadas. Sin embargo, la naturaleza caprichosa del mar cambió toda esa noche. Un estruendo repentino sacudió el barco. Las luces parpadearon y el ruido del viento aumentó. La tripulación intentaba mantener la calma, pero la tormenta rugía con furia. Los pasajeros se aferraban a sus asientos mientras las olas golpeaban el casco con ferocidad. El crujido del barco luchando contra las olas heladas resonaba en mis oídos. Los rayos iluminaban el cielo oscuro, revelando la magnitud del desafío que enfrentábamos. La tormenta castigaba al crucero como si el océano mismo quisiera devorarlo. El caos reinaba en cubierta. La tripulación corría de un lado a otro, tratando de asegurar todo lo posible. Pasajeros asustados se aferraban a las barandas, algunos rezando en voz baja mientras otros buscaban refugio en sus camarotes. Esa noche, con el sonido ensordecedor del viento y el choque de las olas, el miedo se arraigó en nuestros corazones. Las ilusiones de un viaje tranquilo se desvanecieron ante la realidad despiadada del océano furioso. Así comenzó mi viaje, en medio de una tormenta despiadada que pronto desencadenaría una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. El estruendo retumbaba a través del barco, cada sacudida parecía desafiar la estabilidad misma de la embarcación. Las olas embestían contra los costados del crucero con una ferocidad implacable. Las luces parpadeaban intermitentemente, sumergiendo los pasillos en una oscuridad inquietante. Los pasajeros, aturdidos por la repentina intensidad de la tormenta, se aferraban a cualquier soporte disponible. Los gritos de alarma resonaban por los pasillos mientras la tripulación intentaba mantener el control. El caos y la incertidumbre reinaban a bordo. Desde la cubierta, el espectáculo era aterrador. El viento azotaba con fuerza, haciendo que las cuerdas se estiraran como si fueran a romperse en cualquier momento. Las olas se alzaban como gigantes furiosos, desafiando la resistencia del navío. Las ráfagas de agua salada se estrellaban contra las ventanas, difuminando la línea entre el interior y el mar embravecido. Los truenos resonaban en el aire, añadiendo una dimensión más espeluznante a la escena. La tripulación, con un coraje admirable, luchaba contra la naturaleza desatada. La tenacidad de esos hombres y mujeres contrastaba con la furia del océano. A pesar de sus esfuerzos, la sensación de impotencia era palpable. La noche parecía eterna, cada minuto se estiraba como si el tiempo se hubiera ralentizado en medio de la tormenta. El ruido ensordecedor, la oscuridad intermitente y el vaivén del barco crearon una atmósfera de inquietud y temor que se clavó en lo más profundo de nuestros corazones. Fue en esa batalla desigual contra la naturaleza que empezamos a comprender lo vulnerable que éramos en medio de la vastedad del océano. El crucero, una vez un símbolo de opulencia y seguridad, se convertía en una frágil cáscara a merced de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Después de horas de enfrentar la furia desatada de la tormenta, el cielo comenzó a despejarse lentamente. Las ráfagas de viento se aquietaron y las olas,
que antes embestían con ferocidad, se apaciguaron. Sin embargo, esa calma repentina no trajo consigo alivio. La tripulación, exhausta pero alerta, se movía con cautela, tratando de comprender la extraña tranquilidad que había invadido el ambiente. El silencio resultaba inquietante, una pausa tensa entre dos actos de un drama marino. El mar, que momentos atrás rugía con violencia, ahora se extendía sereno y oscuro hasta donde alcanzaba la vista. La luna, tímida, se asomaba entre las nubes dispersas, otorgando una luz fantasmal a la escena. A bordo, los pasajeros aún conmocionados por la tormenta comenzaban a asomarse con cautela desde sus camarotes. Las conversaciones eran en susurros y las miradas se volvían hacia el horizonte, como buscando alguna señal de lo que estaba por venir. La tripulación, intentando comprender el cambio repentino del clima, se comunicaba en tonos apresurados. Algunos observaban con nerviosismo hacia el mar, mientras que otros revisaban con minuciosidad cada rincón del barco. El repentino cambio de atmósfera generaba una sensación de inquietud entre todos a bordo. Era como si la calma actual fuese solo un breve respiro antes de un evento más ominoso. Los ojos buscaban señales, los corazones latían al compás de una incertidumbre latente. En medio de esa tensión, las sombras se alargaban sobre la cubierta, recordándonos que, en el vasto océano, la tranquilidad podía ser solo un espejismo. Un sentimiento de desconcierto y precaución se apoderó de los pasajeros y la tripulación, quienes permanecían en alerta, presintiendo que algo siniestro acechaba más allá de la aparente serenidad del mar. La noche caía sobre el crucero sumergiéndolo en una oscuridad profunda. Los pasajeros, intentando recuperarse de la tormenta, se refugiaban en sus camarotes, esperando encontrar algo de calma después del caos. Sin embargo, esa noche no sería tranquila. Un grito desgarrador resonó a lo lejos, rompiendo el silencio de la noche. Aquel sonido agudo y aterrador hizo que la tripulación y los pasajeros se agitaran en alarma. Algunos se asomaron con cautela a las ventanas, buscando la fuente de aquel terrorífico lamento. Lo que emergió de las aguas oscuras del océano dejó a todos petrificados. Criaturas de apariencia grotesca y amenazadora se aferraban al costado del barco. Sus cuerpos escamosos brillaban de forma siniestra bajo la luz de la luna. Ojos brillantes y dientes afilados completaban su apariencia aterradora. Las criaturas, desconocidas y terroríficas, avanzaban hacia la embarcación con movimientos ágiles. Sus gruñidos guturales resonaban en la noche, anunciando un peligro inminente. Algunas comenzaron a escalar las paredes del barco con una destreza inquietante, mientras otras nadaban alrededor, acechando como sombras hambrientas. El pánico se apoderó del barco cuando se hizo evidente que las criaturas no eran meramente espectadores curiosos, sino depredadores en busca de presas. Gritos de terror llenaron el aire mientras los pasajeros y la tripulación intentaban comprender la magnitud del peligro que se cernía sobre ellos. La tripulación, armada con lo que podían encontrar, intentó contener la invasión. Sin embargo, las criaturas eran más feroces y numerosas de lo que nadie había imaginado. La lucha desigual llevó al caos y a momentos de horror indescriptible. El barco se convirtió en un campo de batalla entre la tripulación y las criaturas desconocidas que emergían del océano. Cada rincón se convirtió en un escenario de desesperación y supervivencia mientras la oscuridad se llenaba de amenazas inimaginables. El caos reinaba en el barco mientras los sobrevivientes luchaban con todas sus fuerzas contra las criaturas que amenazaban sus vidas. La oscuridad de la noche se llenó de gritos de terror y desesperación, mezclados con el sonido de la lucha encarnizada. La tripulación,
armada con lo que encontraron a su alcance, intentaba contener la invasión. Algunos pasajeros valientes se unieron a ellos, utilizando palos, objetos afilados y cualquier cosa que pudiera servir como arma improvisada para repeler a las criaturas. Las bestias, moviéndose con una agilidad aterradora, no mostraban signos de retroceso. Su número y ferocidad superaban cualquier intento de resistencia. Arrastraban a algunos pasajeros hacia las profundidades del océano, devorándolos con voracidad antes de que pudieran recibir ayuda. La cubierta del barco se convirtió en un campo de batalla en el que la esperanza luchaba contra la desolación. Algunos pasajeros se refugiaron en camarotes bloqueados, tratando desesperadamente de protegerse de las criaturas que acechaban en los pasillos. En medio de la confusión y el peligro, se formaron pequeños grupos de supervivientes que se unieron para defenderse mutuamente. Sin embargo, cada embestida de las criaturas sembraba el caos y el terror, socavando la moral de aquellos que luchaban por sus vidas. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando un escenario de horror aún más perturbador. Cada destello revelaba brevemente las criaturas retorciéndose y atacando sin piedad, mientras los sobrevivientes luchaban con desesperación, con la esperanza de mantenerse a salvo. El sonido de metal retorciéndose y el crujir del barco bajo la presión de la embestida se mezclaban con los gritos de quienes se enfrentaban a un enemigo desconocido y aterrador. A pesar de los esfuerzos desesperados, la lucha parecía interminable. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación caían, exhaustos y heridos, mientras las criaturas seguían acechando en las sombras. En medio de la oscuridad y el caos, la esperanza de sobrevivir se tambaleaba al borde del abismo. Los sobrevivientes se aferraban a cualquier oportunidad de resistir, pero la lucha se volvía cada vez más desigual, planteando la sombría realidad de que la victoria en aquella noche infernal parecía cada vez más lejana. El caos reinaba en el barco mientras las criaturas aterradoras continuaban su asedio implacable. La desesperación se extendía entre los sobrevivientes mientras luchaban con determinación, buscando un liderazgo que les diera esperanza en medio de la oscuridad y el terror. En ese momento crítico, emergió un hombre misterioso, alto y de mirada firme. Era el capitán Johnson, un veterano de la marina mercante que había mantenido la calma incluso en los momentos más desesperados. Con su presencia, un halo de esperanza se extendió entre los sobrevivientes. Con voz firme y decidida, el capitán Johnson reunió a los sobrevivientes restantes en la cubierta principal. Su determinación y carisma inspiraron a los demás, inyectándoles valor y fe en medio del caos que los rodeaba. El capitán organizó rápidamente la defensa del barco, distribuyendo estratégicamente a los sobrevivientes para hacer frente a las criaturas. Con instrucciones precisas, formó equipos y asignó roles específicos, aprovechando las habilidades y recursos disponibles. Mientras las criaturas continuaban su ataque, el capitán Johnson lideró la resistencia con valentía, coordinando los esfuerzos de los sobrevivientes para mantener a raya a las bestias. Su liderazgo infundía coraje en aquellos que luchaban, y su determinación se convirtió en un faro de esperanza en medio de la desolación. El capitán, con su experiencia y conocimientos náuticos, identificó áreas clave para defenderse y organizó barricadas improvisadas con muebles y objetos disponibles. Guió a los sobrevivientes hacia refugios temporales y proporcionó apoyo moral a medida que la batalla se prolongaba. A pesar de la furia de las criaturas, el liderazgo del capitán Johnson demostró ser fundamental para mantener un atisbo de orden y resistencia entre los sobrevivientes. Su habilidad para tomar decisiones rápidas y su serenidad ante la adversidad los mantuvieron enfocados en la lucha por la supervivencia. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el precio de la batalla se hacía evidente.
Algunos sobrevivientes cayeron heridos, otros agotados por el constante enfrentamiento. El capitán, aunque inspiraba coraje, también mostraba signos de agotamiento físico y emocional. El líder se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia para aquellos que se aferraban a la posibilidad de sobrevivir. Su sacrificio personal y su liderazgo valiente marcaban la diferencia entre el colapso total y la posibilidad de resistir un poco más en aquella noche infernal en alta mar. El asedio de las criaturas había cobrado su precio en el barco. A pesar del liderazgo valiente del capitán Johnson, la situación se volvía cada vez más insostenible. Con el paso del tiempo, la resistencia de los sobrevivientes comenzaba a flaquear. En medio del caos y la devastación, el capitán Johnson tomó una decisión crucial: era hora de abandonar el barco. Reunió a los pocos sobrevivientes restantes y trazó un plan para una huida desesperada hacia los botes salvavidas. Con determinación, los sobrevivientes se abrieron paso a través de pasillos destrozados, zonas inundadas y escombros. Las criaturas continuaban acosándolos, lo que hacía cada paso una lucha por la supervivencia. El capitán lideraba la marcha, mostrando una entereza y determinación que inspiraba confianza en medio de la desolación. A su lado, algunos sobrevivientes más fuertes y decididos se convirtieron en pilares de apoyo, ayudando a los más débiles a avanzar. La huida era una carrera contra el tiempo y el peligro. Las criaturas persistían en su intento de detenerlos, emboscándolos en cada esquina. El sonido de sus gruñidos resonaba en los oídos de los sobrevivientes, manteniendo la tensión en cada segundo de la huida. En medio de la desesperación, el grupo se vio obligado a enfrentar a las criaturas en varios encuentros. La lucha era feroz y desesperada, pero con determinación y coraje, lograban abrirse paso hacia los botes salvavidas. El capitán Johnson, sabiendo que su deber era garantizar la seguridad de los sobrevivientes, se mantuvo firme, protegiéndolos incluso a riesgo de su propia vida. Su liderazgo era fundamental para mantener la moral alta en un momento en el que el miedo y la desesperación amenazaban con dominarlos. Finalmente, el grupo alcanzó los botes salvavidas, aunque con pérdidas lamentables. El capitán, con voz serena pero firme, instó a los sobrevivientes a subir a los botes lo más rápido posible. La travesía para alcanzarlos había sido agotadora, pero la esperanza de escapar de aquel infierno marino los impulsaba. En medio de la confusión y el estrés, los sobrevivientes se embarcaron en los botes, mirando hacia atrás con un sentimiento de pérdida y desesperación. El capitán, con un gesto decidido, se aseguró de que cada persona estuviera a salvo antes de unirse al último grupo en abandonar el barco. Con un nudo en la garganta y el corazón lleno de gratitud y pesar, los sobrevivientes vieron cómo el valiente capitán Johnson se enfrentaba a las criaturas, sacrificándose para asegurar su escape. Su gesto heroico quedó grabado en sus mentes mientras los botes salvavidas se alejaban, dejando atrás el barco destrozado y al capitán, quien se había convertido en una fuente de esperanza. Los botes salvavidas se alejaban lentamente del crucero destrozado, llevando consigo a los sobrevivientes que, a pesar del horror vivido, ansiaban con desesperación encontrar un lugar seguro en medio del vasto océano. A bordo, el silencio pesaba como un manto de tristeza y asombro por la pérdida del valiente capitán Johnson. Mientras se alejaban, una sensación de vacío invadió a los sobrevivientes. La imagen del capitán enfrentando a las criaturas con determinación se quedó grabada en sus mentes. Habían perdido a un líder valiente, pero su sacrificio había permitido que varios escaparan del destino incierto que había consumido al crucero. El silencio en los botes se rompió con susurros y suspiros. Algunos lloraban en silencio, otros murmuraban palabras de agradecimiento y respeto por el capitán Johnson,
quien se había convertido en un símbolo de coraje y sacrificio. Mientras los sobrevivientes procesaban lo sucedido, una sensación de gratitud y pérdida se entrelazaba en sus corazones. Sabían que el capitán había dejado su huella en sus vidas y que su valentía los impulsaría a seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre. El barco, ahora en silencio, se veía envuelto en sombras mientras se alejaban. La figura del capitán, enfrentando a las criaturas para asegurar la fuga de los demás, permanecía como un recuerdo indeleble en la mente de cada sobreviviente. El sacrificio del capitán Johnson se convirtió en una historia de heroísmo y generosidad que los sobrevivientes compartirían en el futuro, un recordatorio constante de la valentía necesaria para sobrevivir en medio de la adversidad más oscura. A medida que los botes salvavidas se adentraban en el horizonte, los sobrevivientes miraban hacia adelante con una mezcla de esperanza y temor. La noche en alta mar les había enseñado lecciones imborrables sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad en tiempos de crisis. El sacrificio del capitán Johnson había sido el catalizador de la supervivencia de aquellos que quedaban, un acto heroico que les recordaría la valentía y el espíritu de lucha que debían mantener en su lucha por encontrar un lugar seguro en medio de un mundo ahora lleno de peligros inimaginables. Los botes salvavidas se mecían en las aguas agitadas, llevando consigo a los sobrevivientes que habían escapado del barco devastado. La noche seguía envolviendo el océano, pero una frágil luz de esperanza se vislumbraba en el horizonte lejano. Entre susurros de temor y agradecimiento por haber escapado del horror, los sobrevivientes intentaban procesar lo que habían presenciado. Algunos trataban de reprimir los recuerdos, mientras que otros compartían historias sobre el valiente capitán Johnson, quien había sacrificado su vida para asegurar su escape. La lucha por la supervivencia había dejado marcada a cada persona a bordo. Los rostros mostraban el agotamiento físico y emocional, pero también la determinación de seguir adelante. En medio de la desolación, surgía un hilo de esperanza, alimentado por la fortaleza y el espíritu de solidaridad entre ellos. El horizonte ofrecía una visión inquietante pero reconfortante, la posibilidad de encontrar ayuda, tierra firme o algún rastro de civilización. A pesar de las incertidumbres, la esperanza se mantenía viva en el corazón de los sobrevivientes. Algunos observaban ansiosamente el cielo, buscando señales de un posible rescate. Otros escudriñaban el horizonte, esperando avistar alguna isla o estructura que indicara la cercanía de la seguridad y la ayuda que tanto ansiaban. A pesar de la tragedia vivida, la camaradería se fortalecía entre los sobrevivientes. Compartían provisiones limitadas y consolaban a aquellos que aún estaban en estado de shock por lo sucedido. Había un entendimiento tácito de que, juntos, tendrían mayores posibilidades de sobrevivir. El silencio era interrumpido por murmullos de aliento y palabras de ánimo. Cada uno buscaba consuelo en la compañía de los demás, encontrando fuerzas en la solidaridad y el deseo común de salir adelante. A medida que las horas pasaban, la esperanza se mezclaba con la ansiedad. El desconocimiento del destino final de su travesía mantenía a todos en vilo. Sin embargo, el hecho de estar juntos en aquellos botes salvavidas, unidos por una experiencia compartida, les recordaba que la esperanza y la determinación eran sus aliadas más poderosas. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados mientras los botes salvavidas continuaban su deriva en medio del vasto océano. Los sobrevivientes, agotados pero aferrados a la esperanza, buscaban con ansias algún indicio de salvación. En ese momento crucial, un destello en el horizonte captó la atención de los sobrevivientes. Una pequeña embarcación se acercaba rápidamente, rompiendo el silencio con el sonido de su motor.
La emoción y la incredulidad se apoderaron de los corazones cuando se dieron cuenta de que eran rescatados. La embarcación de rescate, enviada por un barco cercano tras recibir la señal de socorro, se acercaba rápidamente a los botes salvavidas. Los sobrevivientes se miraban unos a otros con asombro y alegría, incapaces de creer que su sufrimiento estaba llegando a su fin. El alivio inundó a los sobrevivientes mientras la embarcación de rescate se acercaba, y un sentimiento de gratitud llenó el aire. Abrazos emocionados, lágrimas de felicidad y suspiros de alivio eran evidentes en cada rostro, después de haber enfrentado una pesadilla que parecía interminable. Los rescatistas a bordo del barco de salvamento se apresuraron a ayudar a los sobrevivientes, ofreciéndoles mantas, agua y consuelo. Las palabras de ánimo y la calidez humana que recibieron fueron como un bálsamo para sus almas agotadas. Los sobrevivientes, agradecidos por haber encontrado ayuda, subieron a bordo del barco de rescate con un sentimiento de renovada esperanza. Habían sobrevivido a una experiencia aterradora y, ahora, el futuro parecía prometedor después de haber encontrado a quienes les ofrecerían seguridad y cuidado. El barco de rescate se alejó lentamente de los botes salvavidas, llevando consigo a los sobrevivientes que se aferraban a la vida y a la esperanza. Mientras se distanciaban, miraban hacia atrás con una mezcla de emociones, gratitud por haber sido salvados y tristeza por lo que habían dejado atrás. En ese momento de liberación y salvación, la sensación de unidad entre los sobrevivientes permaneció intacta. Habían compartido una experiencia que los había transformado, fortaleciendo su espíritu y recordándoles la importancia de la solidaridad y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.